La verdad que no me gusta que me digan héroe. Nunca me ha gustado esa palabra. ¿Sabes por qué? Porque quien entra a medicina por vocación entiende que eso era lo que había que hacer. Y todos nosotros tuvimos que hablar en español para la comunidad, para que nuestros latinos no se quedaran atrás. Nací en la República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, y a los 2 meses de edad me llevaron a vivir a San Juan, Puerto Rico, mi familia. Dominicanos que habían inmigrado a la isla cercana, que es la Isla del Encanto. Y ahí crecí hasta que tenía 11 años. Y luego ya de nuevo volvimos a la República Dominicana. Tuve que aprender a cómo adaptarme en cambios, porque llegué a una República Dominicana en donde había escasez de azúcar, escasez de electricidad, escasez de combustible, y había salido de un lugar en donde era totalmente americanizado y había abundancia. Entonces la adaptación fue un poco difícil, pero me enseñó a ser resiliente. En Puerto Rico yo tuve la capacidad de ver cómo mi papá, siendo inmigrante, ayudaba a otras personas que no tenían estatus migratorio legal, que no tenían ni siquiera un peso con que comer ni un lugar donde dormir. A través de lo que yo percibí con mi padre, cómo él ayudó a la comunidad dominicana, me enseñó a que nosotros, cuando estamos en posiciones mucho más privilegiadas que otros, debemos tender una mano. Me gradué en el 2003, en el verano, y en diciembre del 2003 a mi papá le diagnostican cáncer de adenocarcinoma del hígado, que es un cáncer lamentablemente mortal, es incurable en la mayoría de los casos. Mi papá tenía 51 años, yo tenía 23. A mí me retomó mi fe a través de yo ver cómo mi papá se afianzaba tanto a Dios, y para mí eso era importante. Antes de la pandemia, durante los últimos años, desde el 2012 para ser más preciso, he sido la directora médica de un centro de medicina interna en Washington Heights que se llama YPP New Modern Medicine. Y antes de la pandemia nos dedicábamos a la prevención, a dar salud en la comunidad como médico internista. Al llegar la pandemia, mi vida cambió totalmente. Entonces ya ahí, a través de Somos Community Care, en donde soy una miembro del board, comenzamos a movernos en todos los diferentes aspectos que la comunidad lo requería en nombre de Somos. Entonces, y en nombre del liderazgo del Dr. Talash, que siempre ha confiado en cada uno de nosotros. Me tocó ser la coordinadora del primer centro de screening en el Bronx para las pruebas durante el coronavirus, en donde en ese lugar no había nada para el Bronx. La tasa de positivismo en ese entonces era 50%, en un momento en donde no se sabía nada del virus. Antes de eso, nos encomendaron ir al New York Stock Exchange para mantener el lugar abierto y hacerle screening a todos los trabajadores durante una semana hasta que ellos decidieran irse a electrónico por primera vez. En el proyecto de Lehman College, ahí duramos aproximadamente 3 meses, en donde se vieron entre 700 a 1000 personas diarias haciendo el screening, las pruebas de coronavirus. Y luego de eso comienzan los proyectos para la reapertura de todas las clínicas a nivel de los centros de la comunidad. Y ahí eso lo hicimos en el Bronx. Luego comienza el proyecto masivo, en donde las pruebas se hacían en pequeñas iglesias, en pequeñas escuelas, y ahí fuimos parte del primer lugar en el Lower East Side en Manhattan. Entonces nos tocó
ayudar a esa comunidad también y fue muy bonito. Ya para eso del verano, cuando aquí en Nueva York los casos habían bajado, el gobernador de Nueva York le pide a Somos, a través del doctor Talash y el grupo, que mandase grupos a los hermanos estados que nos habían prestado la mano durante momentos difíciles. Entonces vamos a estados como Houston, Texas, en donde duramos 2 semanas haciendo pruebas para las comunidades latinas. Fuimos el primer centro que veía pacientes sin citas. Fuimos a otro lugar que era una comunidad afroamericana, en una iglesia que se llama Fallbrook, en Houston, Texas. Y luego, después de esto, cuando termine este proyecto, nos envían a la Florida, a Tampa, a un lugar que se llama St. Petersburg. Y aquí la población era diferente. Era una población envejeciente que tenían miedo. Habían pasado meses y meses recluidos y no encontraban dónde ir a hacerse la prueba. Luego ya septiembre, octubre, noviembre, diciembre, me tocó volver a retomar un poco el aspecto de la medicina interna, la medicina preventiva, hasta que enero llegó. Entonces en enero llega el proyecto de la luz al final del túnel, que es la vacunación. Y en el proyecto de vacunación hemos estado desde el Día de Reyes. Comenzamos a vacunar a nuestra gente. Lamentablemente en centros de urgencia, no en nuestras clínicas, porque nunca nos dieron ese acceso. Sí estuvimos ahí para lo que es las pruebas, pero la vacuna nunca llegó a nuestras oficinas. Entonces, al yo ver esto, yo no podía quedarme tranquila. Igual que Somos fue el número 1. Hay que vacunar la ciudad, vamos a vacunar la ciudad. Entonces, ahí me vuelvo directora médica del Centro del Acueducto aquí en Queens, que es uno de los centros más grandes de vacunación. Hasta el día hemos visto 90,000 personas vacunadas y abrimos enero 18. Porque luego hemos tenido otros que son lo que le llamamos los pop-up sites. Y los pop-up sites son lugares que nos vamos a la comunidad, a los NYCHA buildings, que son los proyectos de la ciudad en donde hay personas de escasos recursos. Y ahí creamos centros de vacunación de 1 o 2 días y luego volvemos a los 21 días respectivamente para su segunda dosificación. Para mí lo más difícil fue perder pacientes muy queridos a mí. Ver una paciente mía que fue la mamá de San Francisco de Macorís, porque era la midwife, la partera, y ver que una mujer que trajo tanta vida murió sola y murió sin el agarrar de manos de sus hijos y murió en un cuarto frío, ¿sabes? Eso me dolió mucho. El ser humano no nació para morir solo. El ser humano no nació para nacer solo. A pesar de educar a la población tanto y educarlos y decirle, trata de lavarte las manos, trata de alejar a tus envejecientes, pero ¿cómo lo hacían? Si en un apartamento viven 10. Y cuando me llamaban, doctora, mamá tiene ansiedad. Eso no es ansiedad, no puede respirar. Tienes que llevarla al hospital. Y saber que esa persona se iba a morir era muy difícil, ¿sabes? En el proceso de la vacunación me dolió como una llaga en el alma ver tanto que nos sacrificamos, tanto que dimos, que hemos dado, que seguimos dando nuestra comunidad y que aún así fuimos dejados de último. Y nosotros los médicos, porque no pertenecíamos a un hospital, no existimos. Pero en el momento que nadie quería salir, sí estábamos. Para mí eso ha sido muy difícil. Yo he vuelto a revalorar la vida, porque yo siempre he apreciado la vida desde el momento que mi papá
se murió a temprana edad y entendí que no te llevas $1. Te llevas lo que diste y dejas lo que hiciste. Entonces, a través de eso, yo he entendido el valor de la vida de nuevo. Lo he visto todo. Y en muchos momentos me siento súper orgullosa de todos los doctores que han trabajado alrededor de nosotros. Hemos creado, primero por Dios, porque Dios fue que nos unió a todos. Segundo, por el liderazgo del doctor, porque el doctor creyó en nosotros. Y tercero, porque nosotros demostramos que tenemos la capacidad de liderar, pero también compasión, también conexión, manejar grandes masas. ¿Usted cree que fue fácil trabajar con el Departamento de Salud del Estado de Nueva York cuando ellos no querían que nadie se pusiera mascarilla en un inicio? Cuando ellos no querían aprobar los diferentes uniformes que necesitábamos para los screenings. Ahí yo tuve que sacar a la Yomaris, porque ninguno de mis pacientes, ninguno de mis doctores se me iban a morir en ese centro por negligencia mía, por no pelear con ellos. A nivel de la ciudad de Nueva York y de Estados Unidos, me gustaría que después de haber pasado estos momentos tan difíciles, que la comunidad inmigrante, que la comunidad latina, que la comunidad afroamericana sean vistos igual que la comunidad anglosajona blanca. Porque la verdad que la disparidad que hay es demasiado grande y verlo todos los días duele. Y lo único que uno puede hacer es seguir trabajando y seguir luchando para llegar a esa igualdad. Yo siento que debería ser una red nacional y luego que se convierte en una red global, porque somos es compasión, somos es cuidado, somos es prevención, somos es entrega, somos es sacrificio. Mira cuántos doctores se nos murieron, pero no les importó, porque dieron su vida por su comunidad. Muy triste, pero debemos recordarlos y valorarlos. Somos todos juntos. Y nosotros tenemos que seguir unidos para el bienestar de nuestras comunidades. Yo estoy bien agarradita de Dios, yo hablo con Dios mucho, yo hablo con Dios en todo momento. Yo tengo miedo y yo hablo con Dios. Yo le digo, tú tienes el control. Ayúdame y enséñame el camino. Y siempre me lo enseña. Sin embargo, durante la pandemia ocurrió algo bien bonito. Se comenzó un grupo de oración a las 8 de la noche, todas las noches, en donde estaba el señor Mario Paredes, el doctor Ramón Talash, Lidia Virgil, ellos fueron los fundadores. Y todas las noches, a las 8 de la noche, nos conectábamos todos. Y eso todavía hasta el día de hoy sigue. Orando, invocando a la Virgen, invocando a Jesús, pidiendo por las oraciones de los demás. Y la verdad que eso ha sido maravilloso porque el momento en el cual no podíamos ir a la iglesia, aún así nos congregábamos, aunque fuera por media hora. Y eso aplacaba un poco ese espíritu que necesitaba, ese pan que es la oración. Saber que hubo alguien tan grande como Jesús, con una energía tan elevada y que sufrió tanto por mí y por ti. Eso me lleva a ser mejor persona todos los días.